Bienvenidos y bienvenidas. Hoy tenemos un tema que estoy seguro resonará con muchos de vosotros. ¿Alguna vez te has encontrado con una persona que parece drenar toda tu energía? Me refiero a esas personas que, sin importar lo bien que esté yendo tu día, tienen la habilidad especial de complicarlo todo con su sola presencia. Estamos hablando de las personas tóxicas. Y el día de hoy vamos a explorar cómo las personas más inteligentes gestionan sus interacciones con este tipo de individuos. Quédate con nosotros porque lo que aprenderás hoy podría evitarte errores que debes eliminar a toda costa y cambiarás drásticamente la forma en que manejas tus relaciones personales y profesionales para siempre. En este vídeo no solo identificaremos las características de las personas tóxicas y cómo pueden afectarnos, sino que también te vamos a equipar con herramientas prácticas y estrategias inteligentes para manejar estas situaciones con diplomacia y eficacia. Aprenderás a mantener tu calma, establecer límites saludables y, lo más importante, a proteger tu espacio mental y emocional de influencias negativas. Vamos a transformar esos momentos de tensión en oportunidades para fortalecer tu carácter y tus relaciones. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos enfrentado a alguien que, sin esfuerzo aparente, parece tener el don de sacar lo peor de nosotros. Estas personas pueden ser colegas, amigos e incluso familiares cercanos. Conocidos comúnmente como personas tóxicas, tienen la capacidad de convertirse en una fuente constante de estrés y ansiedad en nuestras vidas. Este fenómeno nos lleva a preguntarnos por qué permitimos que estas interacciones tengan un impacto tan profundo en nuestro bienestar. El núcleo del problema no reside exclusivamente en las acciones de estas personas, sino más bien en cómo nosotros reaccionamos ante ellas. Las personas tóxicas suelen exhibir comportamientos manipuladores, son frecuentemente críticos y a menudo actúan de manera egoísta. El mayor error que todos cometemos es que estos comportamientos puedan desencadenar en nosotros respuestas de defensa o ataque, a menudo dejándonos agotados y frustrados. Sin embargo, la clave para manejar estas situaciones problemáticas no se encuentra en el comportamiento del otro, sino en nuestra propia capacidad de respuesta. Aquí es donde la inteligencia emocional juega un papel fundamental. La inteligencia emocional es la habilidad para reconocer, entender y manejar nuestras emociones y la de los demás. En el contexto de relaciones tóxicas, esto significa ser capaz de identificar las emociones que nos provocan estas interacciones y aprender a gestionarlas de manera efectiva. Por ejemplo, si un compañero de trabajo nos critica constantemente, en lugar de responder de manera impulsiva o sentirnos heridos, podemos usar nuestra inteligencia emocional para interpretar qué hay detrás de sus palabras y decidir la mejor manera de responder o no responder. Entender que podemos controlar nuestra reacción ante las provocaciones de una persona tóxica nos empodera, nos permite poner un filtro entre su comportamiento y nuestro estado emocional. Esto no significa que debamos tolerar comportamientos abusivos o dañinos, sino que podemos aprender a protegernos emocionalmente y a elegir nuestras batallas sabiamente. Por tanto, mejorar nuestra inteligencia emocional no solo nos ayuda a manejar mejor las situaciones con personas tóxicas, sino que también nos permite mejorar todas nuestras interacciones sociales. Nos vuelve más conscientes de nuestras propias emociones y reacciones, lo que nos lleva a cultivar relaciones más saludables y satisfactorias. Este conocimiento y estas habilidades son esenciales para cualquier persona que busca prosperar en un entorno social o profesional desafiante. En la lucha contra las influencias negativas de las personas tóxicas es crucial desarrollar estrategias específicas que nos permitan manejar eficazmente estas interacciones sin perder nuestro bienestar emocional. Ahora te voy a detallar 5 de las mejores estrategias para eliminar esas influencias negativas. 1. Establecer límites claros. Establecer límites claros es fundamental para proteger nuestro espacio emocional y físico. Un ejemplo práctico de esto puede ser un compañero de trabajo que interrumpe constantemente. En este caso, sería útil definir reglas claras sobre cuándo y cómo es apropiado discutir ciertos temas. Esto podría implicar
acordar momentos específicos para reuniones o establecer que ciertas horas son horas de silencio dedicadas a la concentración y el trabajo individual. Al comunicar y mantener estos límites, no solo te proteges de interrupciones constantes, sino que también fomentas un entorno de respeto mutuo. 2. No tomarlo personalmente. Una técnica efectiva para lidiar con comentarios negativos o críticos es aprender a no tomarlos de manera personal. Esto implica ver estas críticas como reflejos de las propias inseguridades o problemas del interlocutor, y no como una evaluación precisa de tu persona o tu trabajo. Al despersonalizar los comentarios, reduces su impacto emocional y mantienes tu autoestima intacta, lo cual es esencial para tu salud emocional y tu productividad. 3. Utilizar la comunicación asertiva. La comunicación asertiva es una herramienta poderosa en el manejo de relaciones difíciles. Un ejemplo de cómo aplicar esto sería respondiendo a un comentario crítico de la siguiente manera: entiendo lo que dices, pero no estoy de acuerdo con cómo lo estás expresando. Podemos hablar de esto de una manera más constructiva. Este enfoque no solo establece un límite sobre cómo se debe recibir la crítica, sino que también invita a una comunicación más abierta y respetuosa, facilitando una resolución más efectiva del conflicto. 4. Refuerza tu red de apoyo. Rodearte de personas positivas que te apoyen y te levanten el ánimo es esencial. Estas personas pueden ofrecerte una perspectiva diferente, además de recordarte tu valor cuando enfrentas desafíos. Un entorno de apoyo puede actuar como un amortiguador contra los efectos negativos de las interacciones tóxicas, proporcionándote un espacio seguro para recuperarte y recargar energías. 5. Practica el desapego emocional. El desapego emocional no significa ser indiferente, se trata de no dejar que las emociones te controlen. Una técnica efectiva para cultivar el desapego es la meditación. Dedicar unos minutos cada día para meditar te ayuda a centrarte en tus pensamientos y emociones, permitiéndote observarlos sin juzgar. Esto puede proporcionarte una mayor claridad mental y una mejor capacidad para manejar situaciones estresantes sin que éstas te afecten profundamente. Implementar estas estrategias no solo mejorará tu habilidad para manejar interacciones difíciles con personas tóxicas, sino que también te ayudará a fomentar relaciones más saludables y productivas en todos los aspectos de tu vida. Para mejorar nuestra capacidad de manejar personas y situaciones difíciles, es vital incorporar prácticas diarias que fortalezcan nuestra resiliencia y bienestar emocional. Aquí detallo 3 prácticas esenciales que puedes incorporar en tu rutina diaria, cada una con un enfoque específico y beneficios claros. Primera, diario de gratitud. Mantener un diario de gratitud tiene un efecto profundamente positivo en la psique, ayudando a enfocarte en los aspectos positivos de tu vida y reduciendo la influencia de las negatividades externas. La práctica es sencilla pero poderosa. Cada día, dedica unos minutos para escribir al menos 3 cosas por las cuales estés agradecido. Estas pueden variar y ser muy diversas, desde agradecimientos por logros personales, bellezas naturales, cualidades de seres queridos, hasta experiencias cotidianas. El acto de escribir estos pensamientos positivos ayuda a reprogramar tu mente para notar y apreciar lo bueno, en lugar de enfocarse en lo negativo. Esto puede cambiar tu percepción general, haciendo que las influencias externas tóxicas tengan menos poder sobre tu estado de ánimo y tu bienestar general. Segundo, técnicas de respiración. Las técnicas de respiración son herramientas esenciales para mantener la calma en momentos de tensión. Una técnica básica pero efectiva es la respiración profunda. Aquí te enseño cómo practicarla. Primero encuentra un lugar cómodo y tranquilo, donde puedas sentarte o acostarte sin ser interrumpido. Segundo, respira lenta y profundamente por la nariz, contando hasta 4 mientras inhalas. Tercero, mantén la respiración durante 4 segundos. Cuarto, exhala lentamente por la boca, contando hasta 6 o más, asegurándote que la exhalación sea más larga que la inhalación.
Quinto, repite este ciclo durante varios minutos. Este sencillo ejercicio de respiración ayuda a reducir el estrés al activar el sistema nervioso parasimpático, promoviendo un estado de calma y reduciendo la respuesta del cuerpo al estrés. Es especialmente útil utilizar esta técnica antes de enfrentar situaciones estresantes o durante un momento de ansiedad. Tercero, establecer metas personales. Definir metas personales claras y alcanzables es crucial para mantener tu enfoque y motivación, especialmente en la presencia de desafíos. Aquí te explico cómo establecer metas efectivas. Primero, sé específico sobre lo que quieres lograr. En lugar de metas vagas como quiero ser feliz, define qué acciones específicas te harán sentir realizado, como quiero completar un curso de fotografía. Segundo, establece metas a corto y largo plazo. Las metas a corto plazo te proporcionan satisfacciones inmediatas y pasos claros hacia tus objetivos más grandes, mientras que las metas a largo plazo te dan una dirección y un propósito general. Tercero, escribe tus metas y revísalas regularmente. El acto de escribir y revisar tus objetivos ayuda a mantenerlos en mente y te motiva a actuar hacia ellos. Cuarto, establece indicadores de progreso para cada meta. Estos pueden ser plazos o pequeños logros que marquen tu avance hacia la meta final. Al implementar estas prácticas diarias, te equipas con herramientas poderosas para no solo manejar las interacciones difíciles, sino también para mejorar tu calidad de vida general y alcanzar un mayor grado de satisfacción personal. Ahora que has adquirido conocimientos valiosos sobre cómo manejar a las personas tóxicas, es crucial que comiences a aplicar estas estrategias en tu vida diaria. No esperes a que las situaciones se vuelvan insostenibles. Empieza hoy mismo por establecer pequeños límites que te ayudarán a preservar tu bienestar emocional. Recuerda que cada pequeño paso es un avance hacia un entorno más saludable y una vida más plena. Te invito a que tomes acción inmediata y observes cómo incluso los cambios más sutiles pueden transformar tus interacciones diarias. Además, si este vídeo te ha sido útil, considera suscribirte a nuestro canal para no perderte más consejos prácticos como estos. Comparte este contenido con amigos, familiares o colegas que creas que podrían beneficiarse de aprender a manejar mejor las relaciones tóxicas. Tu apoyo nos ayuda a crecer y a seguir compartiendo información valiosa con una comunidad cada vez más amplia. En conclusión, enfrentar a personas tóxicas no tiene que ser una lucha constante. Adoptando las estrategias adecuadas y ajustando nuestra perspectiva, tenemos la capacidad de proteger nuestra paz interior y de mejorar nuestras relaciones de manera significativa. Agradezco que me hayas acompañado durante este vídeo y espero que la información proporcionada te sea de gran utilidad. Recuerda, ser inteligente no se trata únicamente de acumular conocimientos, sino de cómo aplicamos esos conocimientos en nuestras interacciones con los demás. Gracias por estar aquí. No olvides dejar un comentario con tus experiencias o cualquier pregunta que tengas sobre este tema. Nos vemos en el próximo vídeo. Continúa creciendo, aprendiendo y mejorando tus relaciones. Hasta la próxima.